¿Qué tal, mis queridos amigos? Quiero iniciar esta reflexión planteándoles una situación por la que seguramente ustedes también pasaron. Yo recuerdo que desde niño, pasando por la adolescencia, la juventud, mi vida adulta, mis decisiones de vida oscilaban entre lo que quería para mí como una condición individual y aquello que debería ser pensando también en los demás. Esta disyuntiva me estuvo acompañando hasta hace algunos años. Ante esta realidad, quiero plantearles hoy el poder reflexionar en torno a del yo al nosotros, la paradoja de nuestro tiempo, honrar la individualidad para construir la unidad. Esta es la charla de la semana. Hoy por hoy, siendo más consciente, me doy cuenta que vivimos una aparente contradicción. Por un lado, nunca antes se había hablado tanto de la importancia de amarse a uno mismo, cuidar nuestra salud mental, poner límites, descubrir nuestro propósito personal y desarrollar nuestro potencial individual. Pero por otro lado, también escuchamos con frecuencia palabras como unidad, cooperación, interdependencia, conciencia colectiva, servicio. Ahora se preguntan, ¿son ideas opuestas? ¿Debemos pensar primero en nosotros o en los demás? ¿La evolución de la conciencia nos lleva a la individualidad o hacia la unidad? Las respuestas pueden ser una de las mayores enseñanzas de nuestro tiempo. Nos conduce hacia ambas, no como extremos, sino como dos movimientos inseparables de un mismo proceso. Miren, durante mucho tiempo la humanidad justamente osciló entre dos extremos. A nosotros nos tocó esa cuestión. Había una parte que decía, debes sacrificarte por los demás, pero había otra que respondía, piensa únicamente en ti. Ninguna produjo equilibrio. Cuando vivimos solo para otros, terminamos olvidándonos de nuestra esencia. Cuando vivimos únicamente para nosotros, terminamos desconectándonos de la vida. Entonces, la naturaleza nos muestra otro camino. El corazón no trabaja solo para sí mismo, pero tampoco deja de alimentarse para entregar sangre al resto del cuerpo. Respira, recibe, entrega. Ese equilibrio sostiene la vida. Comencemos esta reflexión con el principio de que la individualidad es un preciado regalo. Cada persona nace con una combinación irrepetible de talentos, sensibilidad, experiencias y maneras de comprender el mundo. Nadie puede ocupar exactamente el lugar que tú ocupas. Nadie puede expresar la vida exactamente como tú. Por eso la evolución de la conciencia no pretende borrar nuestra identidad. Todo lo contrario, nos invita a descubrirla. Porque una persona que no sabe quién es, fácilmente imita, se compara, compite, busca aprobación. En cambio, quien reconoce su esencia deja de luchar por demostrar su valor, simplemente lo expresa. Y aquí aparece una implicación importante y de cuidado con el reconocimiento personal. Descubrir quién soy no significa alimentar el ego. Recordemos que el ego, que ya hemos tocado en temas anteriores, necesita sentirse superior, necesita reconocimiento constante, necesita compararse. El ser, en cambio, no necesita competir. Sabe que su valor no depende de ser mejor que alguien. Simplemente reconoce que cada ser humano posee una dignidad intrínseca. Cuando actuamos desde el ser, dejamos de preguntar, ¿quién tiene razón? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué necesita esta situación para generar
mayor bienestar. Desde este cuestionamiento ya comenzamos a considerar a los demás, pero no fuera de nosotros mismos, sino como un vínculo de unidad. No podemos dejar de reconocer que uno de los mayores temores cuando hablamos de unidad es pensar que tendremos que dejar de ser quienes somos. Pero la naturaleza nunca funciona así. Observemos un bosque, hay árboles enormes, arbustos pequeños, flores, hongos, insectos, aves. Ninguno pierde su identidad, precisamente porque cada uno conserva su naturaleza, así el ecosistema puede prosperar. La unidad no elimina la diversidad, la necesita. Por ejemplo, cuando vamos al cine con un grupo de amigos, tenemos el mismo propósito. Vamos unidos como amigos, nos agrada la misma película, estamos en la misma sala, pero concluida la función, cada quien apreció algo diferente. Al compartir nuestras apreciaciones diferentes, nos vamos enriqueciendo. La unidad no nos pide pensar igual, nos invita a caminar hacia un propósito compartido, respetando nuestras diferencias. En esta concepción hay que ser claros. Tenemos una realidad que no podemos perder de vista y tiene que ver entre dos dimensiones, el yo y el nosotros. Miren, toquemos esta situación en el ser humano. Cuando somos niños, todo gira alrededor de nuestras necesidades. Eso es natural y es parte del desarrollo humano. Con el tiempo, vamos aprendiendo que existen otras personas. Después, descubrimos que nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean. La madurez, por tanto, consiste precisamente en integrar ambas dimensiones. No desaparecer como individuos, ni vivir aislados de los demás. La verdadera evolución ocurre cuando comprendemos que cuidar de mí y cuidar del otro dejan de ser acciones opuestas. Se los planteo con algunos ejemplos. Imaginemos una gota de agua. Podría pensarse que es independiente, pero al final forma parte del mismo océano. Una célula podría creer que trabaja únicamente para sí misma, sin embargo, sostiene la vida de todo el organismo. También nosotros vivimos dentro de una inmensa red de relaciones. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros, la naturaleza, las generaciones futuras. Cada decisión fortalece o debilita el tejido humano. La ciencia misma nos recuerda que los sistemas complejos, desde los ecosistemas hasta las sociedades, dependen de la calidad de sus interacciones. Nuestra vida cotidiana confirma esa interdependencia. Lo que hacemos repercute en quienes nos rodean y las acciones de los demás también nos alcanzan. Otro asunto de vital importancia que no podemos desatender entre el yo y el nosotros es cuando comienza a intervenir el éxito individual y el bienestar colectivo. Les explico mejor. Durante mucho tiempo, el éxito se definió como llegar más lejos que los demás, tener más, acumular más, destacar más, pero hoy comienza a surgir otra nueva comprensión. ¿De qué sirve alcanzar el éxito si para lograrlo destruimos nuestras relaciones? ¿De qué sirve crecer económicamente si perdemos la paz? ¿De qué sirve reconocimientos si vivimos desconectados del corazón? La nueva conciencia propone otra medida. Mi crecimiento tiene sentido cuando también contribuye al crecimiento colectivo. No porque deba sacrificarme, sino porque comprendo que el bienestar compartido también fortalece mi vida. Entonces,
entra un nuevo significado del concepto servicio. Muchas personas creen que servir significa olvidarse de uno mismo para servir al otro, pero no es así. El verdadero servicio nace de una persona interiormente plena. Un árbol solo puede ofrecer frutos porque primero alimentó sus raíces. Una lámpara solo ilumina porque está conectada a una fuente de energía. Del mismo modo, una persona que cultiva su equilibrio, su paz y su claridad está en mejores condiciones para aportar al mundo. El servicio no es una renuncia a uno mismo, es la expresión natural de una vida interior cultivada. Así aportamos a la humanidad. Imaginemos que toda la humanidad es un solo cuerpo. Cada persona representa una célula. ¿Qué ocurriría si una célula decidiera vivir únicamente para sí? El organismo enfermaría. ¿Y qué pasaría si todas las células renunciaran a su función individual? También el organismo dejaría de funcionar. La salud aparece cuando cada célula realiza plenamente su tarea al servicio del conjunto. Con lo anterior, ¿crees que esta pueda ser una hermosa imagen de la sociedad que estamos llamados a construir? El hecho de ser plenamente nosotros mismos y precisamente por ello contribuir al bienestar común. En verdad que con esta reflexión estamos aprendiendo que el verdadero crecimiento personal no termina en uno mismo, se convierte en un regalo para los demás, y que el verdadero amor por la humanidad comienza por aprender a reconciliarnos con nosotros mismos. No existe contradicción entre el yo y el nosotros. El nosotros nace de miles de personas que han aprendido a habitar auténticamente su propio yo. Amigos, esta es la nueva realidad que todos debemos construir. Para concluir, creo que el futuro no debe ser para quienes buscan sobresalir sobre los demás, ni para quienes olvidan su identidad para encajar. El futuro debe pertenecer a quienes descubran el equilibrio entre ambas dimensiones. Personas capaces de decir, reconozco mi valor sin sentirme superior. Honro mi cambio sin descalificar el tuyo. Cuido de mí para poder cuidar mejor de los demás. Comprendo que mi bienestar y el bienestar colectivo no son metas diferentes, sino dos expresiones de una misma realidad. Porque cuando un ser humano despierta a su verdadera esencia, deja de preguntarse si debe elegir entre el individuo y la comunidad. Descubre que ambos se necesitan mutuamente. La individualidad da color y riqueza a la existencia. La unidad le da sentido y dirección. Creo que esa es una de las señales más profundas de una conciencia de expansión. Comprender que somos seres únicos, llamados no a vivir aislados, sino a participar conscientemente en la construcción de una humanidad donde el florecimiento personal y el bien común se fortalecen mutuamente. Muchísimas gracias. Namaste.